Just a moment. Okay, and we'll now be turning on the interpretation channel. So please let people sign in with their video if they would like. Okay, we'll be updating that momentarily. So please be sure to turn on your videos if you'd like. And with that, we'll hand things off to Dr. Pedro Gonzalez. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un seminario más de la serie en español Antisemitismo, una perspectiva comparativa desde Latinoamérica. Hemos abordado bastantes temas desde diferentes ángulos. El día de hoy quisiera iniciar este muy significativo seminario contándoles que ayer leí que en la ciudad de Grand Prairie, aquí en la zona conurbada de Dallas, el FBI arrestó a un joven de 20 años por la compraventa ilegal de un arma. También se descubrió que él era un orgulloso nacionalista blanco, famoso por sus publicaciones en las que llamaba a matar, asesinar judíos. Él se calificaba como radical matajudíos. Por otro lado, recientemente también hemos escuchado una escandalosa diputada del estado de Georgia que había promovido explicaciones personales sobre los incendios forestales que ocurrieron en California. Según ella, se trataba de un sistema de láser judío que desde el espacio y controlado por la familia Rothschild y la Compañía de Gas del Pacífico, inició un desastre ambiental con el fin de impulsar un proyecto de transporte ferroviario. Sin embargo, no todo el antisemitismo es así de obvio ni aparente. Sus versiones más efectivas tienen que ver con formas de pensamiento abstracto que hacen de lo diverso algo unívoco, formas dialécticas que incorporan la diferencia en síntesis, que crean lo mismo con M mayúscula, un término levinasiano, y que no permiten el acceso a la otredad sin violencia, sin tematización y sin apropiación. El día de hoy, para abundar en este tema, tenemos como invitada especial a la doctora Judith Boxer-Liberant. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora distinguida de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También es directora y editora de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor, den la bienvenida a la doctora Liberant, quien hoy presenta su ponencia Antisemitismo, los avatares de la construcción nacional, transnacional del Tropos, una mirada desde América Latina. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Es para mí realmente un gusto estar aquí. Y tal vez para darle sentido a nuestro encuentro preparatorio preliminar hace unos minutos, nos descubríamos que estábamos todos en algún lugar diferente o del continente o cruzando el océano, también en Europa, también en Israel. Y en efecto, creo que el sentido tal vez más importante de esta charla va a ser cómo la construcción de lo que podríamos llamar representaciones, imágenes, concepciones de lo que es el judío, básicamente en una mirada negativa, que lejos de ser la única, en todo caso es la que vamos a focalizarnos en nuestra conversación, va construyendo un prejuicio, una actitud, una disposición imaginaria, muchas veces solo discursiva, que está ligada a estereotipos étnicos y que
si bien no necesariamente conduce a la discriminación, sí tiene un impacto fundamental en la realidad. Y estas interpretaciones, visiones, se han ido definiendo, redefiniendo, construyendo a lo largo del tiempo. Quisiera, antes de ir directamente a la presentación mía del día de hoy, decirles que tengo clara conciencia que el prejuicio, el estereotipo, la actitud no es suficiente para entender el fenómeno tan complejo del antisemitismo. Nosotros tenemos que atender a cuáles son las fuerzas sociales, cuáles son los marcos e instituciones políticas, cuáles son las condiciones económicas o culturales que tiene una sociedad para que pueda explicar este resurgimiento periódico de expresiones o manifestaciones antisemitas. En este sentido, creo que estamos todos claros que lo que tenemos es un desafío muy especial para tratar de entender precisamente cuáles son los diferentes campos de expresión. Si son discursos, narrativas, si son prácticas sociales y políticas, o si son sistemas organizados. Me refiero cuál es el lugar del Estado de Derecho, cuál es el lugar de la justicia, cuál puede ser el lugar de la impunidad. Y entonces, frente a esto, en efecto, como Pedro acaba de decir, hay prejuicios que son difusos, que son latentes, que aún pueden ser negados por la semántica oficial, pero son evidentes en la retórica de los individuos. Y reconocer esta historicidad nos permite entender o dar cuenta de cuál es la dimensión real del peligro. ¿Por qué acercarnos a ver conceptos que se repiten históricamente? Bien, creo que es lo importante entender o acercarnos al carácter acumulativo que ellos tienen. Y por tanto, preparé para ustedes hoy alguna guía, algunos diapositivos que espero nos ayuden y me acompañen en esta presentación, ¿correcto? Pues voy a ir a ella y como hemos dicho hace un momento en el título, se llama Los avatares de la construcción nacional y transnacional de un tropos y un análisis desde América Latina. En este sentido, tal vez quisiera iniciar diciéndoles fundamentalmente que hay ciertas premisas, algunas de las cuales avancé. Una de ellas es que las recurrencias y cambios que han tenido lugar en la historia también pueden ser vistos globalmente, pueden ser vistos regional, nacional o localmente. En todas esas dimensiones se da y que lo que ha variado son las formas, los matices, los significados históricos de estas representaciones. Y hay una recurrencia de esbozos originales de una judeofobia, y con esto quiero dar una perspectiva histórica que precede al concepto acuñado, digamos, en el mundo moderno como un movimiento sociopolítico que es el antisemitismo y que él ha ido cambiando. Entonces, sintetizando esto primero, quiero decirles lo siguiente. En primer lugar, hay representaciones simbólicas, conceptuales del antisemitismo y se producen, como dijimos, discursivamente. Y en segundo lugar, que sus significados, aunque sean las mismas, sus roles y sus funciones cambian y varían a lo largo del tiempo. Si me quiero acercar entonces más a por qué haber llamado tropos, diría que estos estereotipos históricos que se han ido modificando y hay una superposición de prejuicios, de imágenes, mitos, actitudes y también de conductas, de acciones prácticas, de ordenamientos institucionales,
me llevan fundamentalmente a entender lo que significa construir un tropos como capas geológicas, como imágenes en las cuales se objetivan ciertas metáforas. O sea, cómo se ha construido esta visión negativa del judío o estas visiones, porque no corresponden solo a una ideología, sino que atraviesan un amplio espectro, ¿no? Y dos elementos más, diría, actúan también con ciertas formas de ordenar el pensamiento, que en un momento, en el próximo slide, voy a ejemplificar tantos estos tropos como estos topos, esto es, los lugares. Y en este sentido, por último, diría que son parte, aunque son subjetivos, aunque son percepciones, son partes de una organización social del odio y del lenguaje del odio. O sea, hablar de lo individual supone en este momento tomar en cuenta el contexto colectivo. Y por tanto, si quiero yo ejemplificar estas imágenes negativas, a lo largo de la historia aquí no están ordenadas de ese modo, sino que están puestas para reconocer o como pueblo deicida en la tradición religiosa, o dominantes del mundo que también atraviesan desde la antigüedad y la Edad Media, esta visión de ser ricos, poderosos, egoístas, inmorales, ajenos o extraños, y vamos avanzando y hay algo así como que podríamos llamar el lovisionista, ¿correcto? Todos estos, digamos, representaciones, todos estos tropos, hasta llegar, como veremos, no solo una visión dentro de una sociedad mayoritaria como una casta exclusiva o con un carácter racial distinto como el siglo XIX conduce al XX, sino también a ver a Israel y al sionismo desde la perspectiva de la matriz del colonialismo. A esto me referiré. Y cuando digo topos, me refiero a formas en que imaginación vagamente formulada indican un marco en el cual es posible asociarlo, algo así como códigos culturales. Por ejemplo, cómo vamos a ver que se asocia el sionismo con el imperialismo, con el colonialismo, con el racismo. Esto ha sido plataformas que han reforzado precisamente vamos a decir, este trastocamiento y esta fuerza. Ahora, quiero decirles que el año pasado, preparando una intervención especial, yo acudí a una metáfora sin saber yo mismo, una metáfora de metáfora, cuál sería el resultado que me daría. Y esta vez la metáfora fue del arte, ¿correcto? Y lo que utilicé fue el concepto de sinopias, que son dibujos que están hechos de un modo preparatorio, un bosquejo, antes de un fresco, y como van cambiando, también trastocan cuáles son, digamos, el propio contorno de la pintura. Y pentimenti es aquello que el propio autor deja marcado mientras está componiendo una obra original y que permite ver sus fases, como sería el famoso Moisés de Miguel Ángel. Y esta es la metáfora, tal vez, que hay esbozos judeofóbicos originales, pero que van cambiando de significado y se traslapan con otros prejuicios relacionados. Dicho esto, nosotros nos enfrentamos a algo que seguramente nuestra audiencia de América Latina es consciente, y es las veces que hemos visto que América Latina fue definida como un espacio, un continente caracterizado por antisemitismo. Y yo diría que debemos evitar un enfoque simplista.
sobre todo cuando hoy vemos la globalización de un fenómeno. Pero sí decirles que con todo el cuidado ciertamente no aspiro a poder atender esto el día de hoy, pero para entender este enfoque yo diría que una visión negativa, un tropos negativo ha pasado por diferentes momentos, de la conquista a la Inquisición. Y vamos a ver cómo viene un traslape y trastocamiento de lo que el antisemitismo fue en Europa, América Latina. La construcción de la nación y la búsqueda de la integración nacional, cuando el otro es visto como ajeno y aún muchas veces como una amenaza. El hecho de que la composición étnica de una población, aquí sí voy siguiendo una secuencia, haya sido politizada, cuál es el lugar que ha tenido el indígena, el mestizo, el nuevo habitante de esta tierra, que no se diga en interacción con el criollo o el peninsular. Y uno de los puntos que marco fundamentalmente, si me siguen, es precisamente el hecho de, aquí estoy, ¿qué esfuerzos difíciles hemos tenido como continente para construir y alcanzar una modernidad? Una modernidad definida por quienes nos descubrieron y a los cuales reconstituimos como modernos, que unas veces puede ser acercadas por el concepto de modernidades múltiples. No hay un solo modo de ser moderno, hay diferentes, y otras veces con el concepto de mausoleo de modernidades. Accedemos, construimos y luego asumimos sus fracasos. Otra visión así panorámica es el nacionalismo y sus bifurcaciones. Aquel nacionalismo progresista que busca construir una unidad en una sociedad, en territorios, en poblaciones heterogéneas, y aquellos nacionalismos que son periféricos y que también son excluyentes. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia ya en el siglo XX con el fascismo y el liberalismo? ¿Qué sucede con nuestras culturas que han sido violentas, también muy creativas? ¿Cuál ha sido el lugar de la Iglesia y su transformación como religión civil? Y concluyo en este recorrido que no pretende ser exhaustivo, pero creo que refleja un patrón a los populismos de hoy del siglo XXI, a las democracias y sus regresiones, a la globalidad y nosotros como región y la difícil incorporación a ella, y a esto que parece ser un mantra de crisis recurrentes. En este sentido, me parece que es muy importante decir que el avatar de la construcción del tropos acompaña a los propios avatares de América Latina frente a la modernidad occidental, como parte de su búsqueda, como diré de un modo sintético en un momento, pero también llega a su crítica. Y otro eje que me importa mucho marcar: cómo la pertenencia nacional, la identidad nacional en América Latina se enfrenta a una dinámica de una cohesión grupal, de un grupo diaspórico comprometido con su continuidad. Y esto me lleva entonces a decir que una lectura puede ser que partiremos hoy, veremos la búsqueda de la modernidad, el judío como agente de la modernidad, como alguien que atenta a la modernidad, y como concluyendo con una crítica radical de la modernidad, también aquí el tropos va a tener elementos. Primero, el extranjero dentro de la comunidad nacional. Segundo, esa visión del judío como un cosmopolita desarraigado. Segundo. Y tercero, si la solidaridad del grupo es dentro o en contra de la propia nación. Y entonces, sin lugar a duda, el judío representaba algo así como la atomización de la nación o modos alternativos de
pertenecer a ella, perdón, ya sea como un subgrupo o por su nexo transnacional. Yo quiero ser cuidadosa y decirles que América Latina, lejos de ser una unidad, es heterogénea, es diferente, tiene códigos diferentes en lo que ha sido, digamos, el sur de una Euroamérica donde la migración fue masiva, donde la esfera pública apareció como un espacio de encuentro entre diferentes migraciones, sin por ello evitar los problemas que veremos. Y en el otro extremo también tenemos lo que ha sido aquellos países que han mantenido, no han exterminado a sus poblaciones originarias y que por tanto también su relación con el grupo ha sido diferente. Yo quiero decirles que tal vez uno de los elementos que me resultan importantes señalar aquí también es que en la construcción de la nación latinoamericana, de las naciones, en las luchas entre liberales y conservadores, el antisemitismo emergió y desplegó sus prejuicios. Así como en Europa, en la construcción, digamos, del Estado moderno y de la modernidad, la lucha entre el proyecto de la Ilustración, que concedió igualdad a los judíos, y el proyecto romántico, historicista, que lo vio excluyente, también el antisemitismo aparece como una cuña que muchas veces, siendo inherente el objeto de odio, digamos, de construcción del rechazo, tiene otros roles. El ejemplo que yo encuentro fundamental es el antisemitismo sin judíos y que lo podemos ver en México, precisamente, en el siglo XIX, durante el porfiriato, cuando los jóvenes críticos del porfiriato que van a llevar a cabo todo el proyecto revolucionario, encuentras que los científicos son algo así como los avatares de los eternos o del eterno, perdón, judío. ¿Quiénes eran los científicos? Era el grupo que no eran científicos, obviamente, de quienes apoyaban, acompañaban el gobierno de Porfirio Díaz en su proyecto modernizante, extranjerizante en mucho. Y entonces nosotros encontramos que aparece aquí expresiones que es muy difícil reconciliar. Ciertamente lo es para mis estudiantes cuando lo planteo, la imagen de jóvenes revolucionarios que definen básicamente a los científicos como un grupo que no tiene lealtad, que son egoístas, son materialistas, son poderosos, controlan los recursos económicos más importantes, su conciencia está metalizada, no es nacional, no son liberales ni conservadores, son judíos. Este es Luis Cabrera hablando. Y una de las cosas que preocupa fundamentalmente es ya ver el concepto que se da sin la presencia de judíos del traidor dentro del grupo, ¿correcto? Avanzo y digo que en esta visión, sin lugar a duda, un territorio, un terreno donde fue fundamental la construcción de imágenes, tiene que ver entre la aceptación y el rechazo de la inmigración judía durante la década de los años 20 a 40, ¿correcto? Esa fue una esfera prominente en la que los diferentes conceptos de nación y el tipo deseado de sociedad, junto con expresiones antisemitas, se juntaron. Y aquí nosotros tenemos una ecuación muy difícil en América Latina, que es el nexo entre los nacionalismos y el antisemitismo. Y siendo muy cuidadosa que, digamos, tal vez lo extensivo del tema de mi presentación no llevaría ningún tipo de simplificación, lo diré
que esto nos llevó a situaciones, y aquí nuevamente tomo a México, pero verán que no representa, donde visiones negativas de la inmigración y el exilio construyeron realmente un tropos muy difícil. Aquí me centro en 4 referencias totalmente diferentes en su lugar, en su intencionalidad, en el impacto que tienen sobre la sociedad. Pero lo que descubro, claro, aquí está de algún modo graficado, y es mucho más complejo de lo que aquí puedo presentar, es que hay convergencias y coincidencias. Una de ellas y fundamental es que en el caso de México, siendo el nacionalismo del gobierno Got un it back. proyecto, Got it back. perdón, Thank you. perdón, perdón, alguien ingresó, ¿no es cierto? Bueno, ya está. Fue un error, doctora. Perdón. Continúa, por favor. Perfecto. Lo que señalo es que siendo sus visiones totalmente diferentes, sus programas diferentes, en lo que concierne a la inmigración judía, hubo convergencias. Esta fue limitada. Y entonces nosotros aquí vemos, en el caso, digamos, de los elementos que tengo dentro del gobierno, sobre todo es en los nexos que tienen con aquellos organismos internacionales que durante los 30 y 40 están buscando una solución para el exilio judío. Y entonces aquí, en cadenas transmisores con organismos e instancias internacionales, como fue la conferencia de Vián y las sucesivas, buscando una solución a la población judía europea con el ascenso del nazismo, encontramos visiones que son extremadamente negativas, fundamentalmente que ya no es visto el judío, como lo fue inicialmente aquí, lo brinqué, pero en muchos países, como una nueva fuerza que venía a desarrollar el país, sino como una población excedente, no asimilable, una casta excluyente. Cuando no están, no hay problemas, cuando llegan, sí lo hay. Las asociaciones antisemitas en ese momento tuvieron expresiones mucho más extremas. Un grupo de fuertes intelectuales de derecha, ven ustedes cómo van juntándose con los elementos previos, van a hablar del riesgo de agentes de la modernidad, agentes del capitalismo global. Pedro, lo que citabas hace un momento, ¿no es cierto?, sobre la visión de los Rothschild y los incendios, ¿no? Vamos redefiniendo ciertos tropos, ¿correcto? Y asociaciones extremas que llaman a la violencia física. No me puedo detener, pero quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de Colombia y Costa Rica, que me detuve, encontramos fenómenos similares. Y si avanzo, permítanme ver por qué aquí está. Voy a Argentina y aquí Argentina representa mucho de la configuración del sur. O sea, hay como una combinación del tropos entre la dimensión de construcción intelectual, y práctica. Hay miedo de la inmigración y del movimiento laboral. Aquí me estoy centrando en cuál es el contexto. Previamente, tal vez omití decir, el contexto son 2 nacionalismos en pugna, para los cuales el antisemitismo es un referente, y comienza a construirse esta visión de los judíos como antítesis de lo argentino. La necesidad de adoptar una nacionalidad que sea hispano-católica. También comienzan elementos de la conspiración judía global, también la relación con lo judeo-bolchevique, que también lo tenemos en México previamente, y todas estas visiones dispersas organizan un topos, o sea, el antisemitismo los articula,
les da cierta congruencia. Y entonces, décadas después, ya voy a los 50 y a los 60, Argentina va a tener una situación en la cual, claro, construida hoy para presentárselos a ustedes, aparecen nuevos elementos que estaban también previamente, pero que acaban cobrando también nueva visibilidad. El riesgo de verlos como agentes del capitalismo por la izquierda o agentes del imperialismo, mientras que los nacionalistas de derecho los ven sin Estado, como una amenaza y destructores del comercio. Coinciden con agrupaciones violentas extremas que tiene que ver con una conspiración judeo-comunista, y emerge ante nosotros, para mi sorpresa, cuando regreso yo a esta época, ¿no? Acelerado mucho, obviamente, en la coyuntura argentina por lo que fue Eichmann y el juicio a Eichmann, de una doble lealtad, servidores de Israel, y el sionismo empieza a ser el argumento con el cual se articulan posturas antisemitas en ese momento. Y aparece en grupos violentos como Tacuara ya en esos años los discursos negacionistas, la negación del holocausto, que nosotros sabemos el lugar central que tiene en la construcción de la identidad y de la identidad judía, y qué significa su negación. Aquí obviamente lo que les planteo es la convergencia de posturas diferentes, pero me interesa acercarme como un punto siguiente a otro momento totalmente diferente. A los años 70, y cuando el sionismo es definido como racismo, y se genera una estrategia discursiva que es global y regional. Esto es, la condena del sionismo y su igualación al racismo nos lleva en una exploración hecha de los 70s en adelante y a la luz del conflicto, obviamente, del Medio Oriente, que no podemos omitir, a sintetizar aquí lo que aparece como discusiones fundamentales que se dan en diferentes sociedades del continente, de la región. El sionismo aparece como expansionista y colonialista. Hay una distancia total de entender que había algún nexo entre la situación de los judíos en Europa, que no podrían aparecer como agentes del imperialismo, sino como quienes buscaban refugio, pero empieza poco a poco a construirse de un modo más fuerte. Los años 60 obviamente lo precedieron tras la Guerra de los 6 días, pero en lo que son declaraciones, documentos, la prensa y correspondencia dentro de los diferentes países, aparece aquí algo que va cruzándose. O sea, el sionismo es expansionista, pero los judíos son arrogantes, tienen una doble lealtad. El caso de México nuevamente fue un caso típico y atípico. Hay que compararlo con Brasil. Brasil tiene otra dinámica. Curiosamente, mientras el resto de los países veían en el emprendedor, desarrollador capitalista un riesgo, Brasil toma en los 30s y 40s esa imagen, la revierte y dice, por favor que vengan, van a desarrollarlo. Aquí debo decir que obviamente tiene un lugar muy importante la figura de actores políticos y su modo de interpretar. Israel comienza a cobrar una gran visibilidad en este discurso de traslape, vamos a decir, ¿correcto? Israel aparece como un Estado agresivo, paranoico, genocida. Y en la conversión, digamos, que se da de la víctima en victimario
estaría por ver un conflicto dramático y doloroso, como es el conflicto israelí-palestino, pero llevar a ecuaciones el señalar que es un Estado que está perpetrando un holocausto nazi. Esto va a ser parte de una intelectualidad de América Latina, de Europa también. Recordemos posturas de figuras tan importantes como Saramago. Esto me lleva a algo que es muy fuerte y nuevo en esta construcción, y esto es: la víctima se convierte en victimario. Empiezan a señalar que siempre han recalcado su sufrimiento, lo que acabo de señalar de algún modo, que están reproduciendo una vocación de exterminio. No que el conflicto israelí-palestino es un conflicto político muy serio, sino que aparece como un designio de exterminio. Entonces, dicho esto, quiero avanzar y señalar algo que me resulta muy importante, como me iré acercando en este momento. El sionismo, o diríamos, el antisemitismo, la crítica de Israel, el anti-israelismo y el antisemitismo son procesos singulares, pero tienen una superposición en la medida que van construyendo de un modo interactuante, para ser más precisa, una conexión de sentido. Sin lugar a duda, la motivación es diferente. En un caso hay prejuicios, en el otro también, pero también hay intereses y constelaciones políticas diferentes. El anti-israelismo, no toda crítica de Israel podría ser ni debe ser señalada como una actitud antisemita, pero aquella crítica que normaliza la hostilidad, que radicaliza el discurso, sí crea nuevos parámetros de aceptación o rechazo. Hay una deslegitimación, y aquí necesitamos abordarlo con mucho cuidado, con perspectivas multifactoriales. ¿Cuál es el contexto social, cultural y político? ¿Cuáles los legados históricos? ¿Cuáles los actores políticos? Pero esto es muy importante señalar. En esta visión de construcción de tropos, obviamente estamos aquí frente a un traslape de significados. Ahora, claro, conforme avanza, y ya nosotros estamos en los 90s y 2000, hay una permanencia del conflicto del Medio Oriente, se globaliza y llega a América Latina con todo su peso, está marcado por los altibajos del proceso de paz, y lo que podemos decir que aquí no solo aparece como un código cultural, lo que son posturas anticoloniales y anticapitalistas que llevarían precisamente a la postura antisionista, empiezan a deslindarse, a tener una identidad propia. Y esto me lleva a decirles, solo de un modo muy rápido, que dentro de la investigación contemporánea hay también instantáneas del debate, sus propias sinopias y pentimenti, porque hay quienes señalan que lo que hoy vemos es la convergencia de actores diferentes, la izquierda, la derecha, el Islam radical, que coinciden en una oposición que ha traslapado la crítica a Israel. Hay quienes plantean que el sionismo, el judío e Israel están interactuando, intercalando. Hay quienes dicen que es producto de una judeofobia, esto es, que los judíos tienen demasiada comunidad, demasiada religión, demasiado nacionalismo, y una de las paradojas estaría dada que precisamente hay una acusación de racismo y nacionalismo dentro de el análisis del antisemitismo. Hay otras posturas diferentes que tienen que ver, por una parte, decir hay que moderar, es necesario ver
si Israel es la responsable sola del conflicto, sino hablar de un nuevo antisemitismo no es un modo de exagerar la crítica al Estado de Israel, sino en efecto hay un abuso en la conexión entre Israel y el Holocausto. Las voces son muy variadas. Tenemos también la propuesta de que se trataría de dimensiones que están conjuntadas. Esto es, hay la utilización de analogías demonizantes. Creo que esto lo pudimos ver, aunque sea de un modo rápido, en esta presentación. Hay una permanente otredad, una permanente alteridad, ¿correcto? Una extranjería. Y obviamente la negación del Holocausto, que esto hace inclusive magnificar cuál es la presencia o el alcance del antisemitismo. Es muy compleja la situación para generalizar qué contexto pueden hoy explicar si va a haber un incremento o no en el poder de estas imágenes y visiones. América Latina es un continente con muchas transformaciones y ambigüedades y divergencias. Lo que podemos decir viendo hacia atrás, y tal vez el caso argentino es ejemplar, que el antisemitismo y las visiones estas negativas, tropos, fue muy fuerte durante el régimen militar, pero en la transición a la democracia no desaparecieron, siguieron teniendo una funcionalidad. Y aquí es obvio el momento que estamos viendo en términos de los procesos de democratización, de desdemocratización. Aquí tienen ustedes una imagen amplia de cuáles las diferentes sociedades civiles, cuáles son las autonomías y cómo los diferentes grupos pueden insertarse dentro de estas complejas transformaciones y exacerbar un discurso, una visión negativa. Miren ustedes, voy a acercarme a finalizar con 2 puntos. Primero, ¿cuál es el lugar que ocupa? Si voy al previo, quiero regresar, ya regresaría mucho, entonces regreso aquí. Quiero decirles que es obvio que tenemos diferentes fuentes donde hoy se da esta construcción. Y una fundamental aparece dentro del espacio académico y dentro del espacio conceptual y teórico, y tiene que ver con algo que vimos, como es el ver inicialmente al sionismo como sinónimo del imperialismo, al judío como sinónimo de un proyecto colonialista europeo y no como quien estuvo sometido a su lógica, correcto, de dominación. Y aparecen conceptos que potencialmente son tan importantes para entender América Latina, como la expansión del occidente realmente forzó una situación subalterna para América Latina, cómo el sur global puede ser visto como un espacio de liberación. Y todo ello de repente se ve articulado en entender que habría, siguiendo autores que seguramente quienes de nuestros alumnos estén hoy aquí han seguido, y alguien tan central como Walter Mignolo, donde aparece un concepto donde, ¿cómo? Para entender el sur global es necesario entender que el conocimiento es sinónimo de poder. Entonces, lo que va y empieza a verse es, el judío aparece como la figura del judío rico, representante del occidente capitalista, un judío imperialista. Israel tiene una complicidad con Occidente. El judío es desracializado, o sea, si durante todo el auge del racismo y el nazismo hubo su racialización, ahora el judío es visto como el hombre blanco y solo en los textos los vemos, solo los palestinos son vistos como otras etnias subyugadas.
Y el holocausto aparece como un uso, abuso por parte de los judíos, que con ello pretenden borrar otros genocidios coloniales. Me parece que el impacto que esta visión ha tenido es necesario verla con mucho detenimiento en los medios. Y cuando digo medios, voy hacia lo último con lo cual quisiera, o sea, esta construcción discursiva, insisto, es un modo de verlo que para hacerlo y presentarlo globalmente no desconoce todos los otros elementos, ni estamos señalando que son expresiones materializadas, pero sí el lugar que esta visión tiene y cómo a través del lenguaje, del discurso, de la narrativa, personas pueden establecer, mantener, legitimar y cambiar el estatus o crear una nueva realidad. Y no solo siguiendo a Lid se pueden preparar las bases para la exclusión social a través del lenguaje, sino que el lenguaje es a menudo el medio principal por el cual se produce el distanciamiento social y la exclusión. Y en efecto está ligado con la organización social del odio. Y hoy la relevancia de los procesos de transmisión es que si en los 40, fines de los 30 y 40, los foros internacionales generaban cadenas de transmisión del prejuicio, quienes eran los representantes de los gobiernos latinoamericanos que informaban acerca de la necesidad o posibilidad de apoyar este exilio. Hoy esto se ha convertido en otra realidad. Hoy el discurso del odio, el antisemitismo, encuentra una de sus fuentes fundamentales de correa de transmisión en el anonimato, en la inmediatez, en su carácter global, en la posibilidad de conferir en el aislamiento de cada quien conectado con su medio un sentido de comunidad, lo que Perry Olson llama la subcultura racista global, aquí la de Q obviamente para lo que señalo, y el material publicado permanece ahí. Entonces, en un intento de actualizar los datos mismos de lo que hoy, diciembre del 2020, febrero del 2021, el consumo y el acceso de lo que es de la población mundial y de América Latina y lo que es las redes sociales y la población en su acceso en América del Sur son muy fuertes. Esto nos lleva a ver específicamente que los elementos son que, por ejemplo, en caso de Argentina, que fueron los dos elementos que tomé, más del 90% de los casos de expresiones de ese tipo se dan en espacios virtuales. En México igual, Internet y redes sociales. Lo importante aquí señalar es que por ese anonimato hay una radicalización y una mayor agresividad en el lenguaje. Es lo que algún autor ha llamado las opiniones no mediadas, ¿correcto? Y entonces lo tienen circulación o vienen ataques y que se hace mensajes, ¿no? Pero hay dos elementos que quiero aquí caracterizar. Uno, el conflicto del Medio Oriente está presente, pero en las redes está mucho más presente la dimensión nuevamente de pueblo de Isida, la dimensión del explotador, la dimensión del extranjero. Con ello concluyo con ustedes en esta visión global que en el nivel discursivo se da una recuperación y por superposición de estos tropos construidos históricamente, que América Latina hemos asistido a la búsqueda de la modernidad, pero a la crítica radical. Lo último sería precisamente visto en todo el discurso postcolonial y decolonial, los judíos como emblemáticos de la modernidad, ¿correcto? ¿Dónde y cómo dentro de esto está una visión de la nación que ve
el tema de la pertenencia y la cohesión del grupo como una amenaza a la integración nacional. Lo que apunté muy rápidamente, pero es un tema en sí, que es el tema del racismo y la desracialización. O sea, ahora el judío es el hombre blanco, no fue aquel que fue expulsado de Europa, y las diferentes, digamos, instancias que nutren algo que aludí al principio y que no pude analizar detenidamente, que es cómo se organiza socialmente el odio, el pensamiento público, las narrativas, las ideologías de derecha y de izquierda, las agencias y políticas gubernamentales, las esferas académicas e intelectuales, los medios convencionales y las redes sociales. Bueno, tal vez una de las grandes, no sé cómo decirles, contradicciones o paradojas que encuentro es que al mismo tiempo que gran parte del pensamiento prejuicioso ha tenido problemas con entender la particularidad judía, al mismo tiempo que se reclama que deberían ser más universales. Más universales significaría no tan judíos, tan más iguales a todos los otros. Los otros son otros, no iguales, pero que tienen una dominancia en la sociedad. Al mismo tiempo, se le ve con una imagen de un cosmopolita desarraigado. Entonces, aquí llevaría yo a concluir que sin olvidar que lo que estoy planteando es una perspectiva de análisis de cómo se construye este tropos, no es todo, ni es la expresión, ni es su concreción, parecería en efecto de que es un otro particular, pero universal, en diferentes regiones, lugares, ideologías, tiene este carácter de otredad. Creo que de este modo quisiera concluir con ustedes diciéndoles que obviamente históricamente en contextos de democracia y tolerancia los prejuicios son mucho más focalizados que en lugares donde el Estado de Derecho persigue la justicia, actos de expresión de la violencia, el caso de Argentina con las explosiones de la embajada de la AMI, etcétera, son un ejemplo. ¿Qué sucede cuando la impunidad no logra poner fin a culturas que tienen intolerancia? Y bueno, llegar hasta aquí y decirles que estoy abierta, si es que no consumí todo el tiempo, mi querido Pedro, a las preguntas, a las observaciones que puedan hacerse. Muchísimas gracias, doctora Boxer. Ha sido, como siempre, una presentación magistral. Estoy seguro que todos y todas la disfrutamos muchísimo y aprendimos bastante. Normalmente me reservo el derecho a hacer la primera pregunta, pero tenemos muchas preguntas interesantes del público, entonces voy a dar prioridad. Solo comento que a propósito de sus últimos comentarios, en el caso de México con los científicos, que ellos tenían una formación positivista y bueno, por ello había la creencia del desarrollo de la nación por etapas, el progreso, y la crítica era paradójica, porque si bien la figura del judío como concepto era de ser cosmopolita, también representaba esa etapa metafísica que tenía que realizarse para emancipar el pensamiento en términos de mucha teoría y también tradición, ¿por qué no? Entonces, bueno, continúa un pensamiento similar actualmente y a propósito de eso, leo la primera pregunta también, que dice, su perspectiva holística es muy iluminadora. Quería consultarle cómo pensar la dimensión cambiante del antisemitismo en América Latina, con algunas dimensiones que
parecieran de carácter permanente. La idea del complot, la denuncia sobre la doble lealtad y el prejuicio de raíz religioso. ¿Quisieras que yo responda esto? Yo quiero responder retomando lo primero que tú dices, Pedro, que me parece muy importante. Claro, el discurso correcto, a los científicos positivistas, correcto, marcó un tono de un nacionalismo revolucionario que luego continuaría. Pero en el contexto estaría dado, y esto me liga con la segunda pregunta que hacen, que había temores a la conquista por parte de Estados Unidos, había el fantasma de la traición, se identificaba el capital financiero y cosmopolita, correcto, pero mientras tanto, lo que quiero señalar es que era un momento donde la lucha entre liberales y conservadores también se daban a la luz de la affaire Dreyfus y el impacto que la affaire Dreyfus tenía en América Latina puede manifestarse precisamente en esto que estamos viendo, o sea, una visión. Claro, esto lleva a que la función es otra, el rol es otro, eso, ahí es la lucha entre liberales y conservadores y para eso es útil, digamos, la visión del enemigo interno, el traidor interno, ¿no es cierto? La asociación del traidor interno con el cosmopolita y las finanzas convierte a la retórica antisemita en algo viable en ese momento. Este es el punto viable en el sentido que es antes del estallido de la revolución y por tanto no tenían límites de llamarlos los avatares, ¿no? Del eterno judío, ¿no? Bueno, esta es una visión, creo que es la época, como decía, del ascenso de Estados Unidos y la hegemonía en América Latina y el fetichismo judío que había emergido en Europa en otro contexto en el 19 es retomado. Aquí sí le vemos, obviamente, esta conexión que antes señalábamos, ¿no es cierto? Que tiene lo temporal, lo funcional, pero también lo estructural y recurrente. Muy bien. Gracias. La pregunta que sigue es, ¿cuál es su mirada con respecto a la adopción de la definición del antisemitismo del IHRA en instituciones e instancias latinoamericanas? Este es en este momento un núcleo de un gran debate, correcto, y que está ligado, si ustedes me han seguido, con el propio debate que yo planteé dentro de las diferentes perspectivas de cómo definir los nexos entre el antisemitismo y el antisionismo. La crítica fundamental al concepto, o sea, el esfuerzo de IRA, como sabemos, fue el encontrar un mínimo, una plataforma mínima que pudiera permitir, en efecto, a partir de ello, caracterizar qué era el antisemitismo y, por tanto, se plantea que es una representación, una percepción negativa al judío, a quien no es judío, recuperando imágenes, ¿no es cierto?, construidas. Por otra parte, creo que en la ejemplificación hay el reflejo de una preocupación que se da, como dije, en la grabación de la dinámica, que el impacto que tiene el conflicto del Medio Oriente, sobre todo sobre la percepción de Israel. Esto quisiera yo decir. Y entonces empieza a diluirse, y esto me parece muy importante, el hecho de que es necesario atenderlo como un conflicto político y encontrar soluciones que no sean la destrucción de un Estado por la recuperación de una demanda del otro grupo. Empieza aquí, creo yo, a radicalizarse el discurso y los ejemplos que la declaración de IRA puso
tienen que ver con el tipo de crítica a Israel. Sin embargo, también debemos reconocer que los estados no son anónimos o son identidades no identificables. Los estados también tienen liderazgos que los representan. Y creo que parte de la discusión hoy está anclada con el liderazgo político en Israel. Obviamente, quiero decirles que la crítica, en todo caso, a la falta de alternativas o alternancia en el liderazgo palestino nunca ha sido preocupación, digamos, de quienes están siguiendo el conflicto. Entonces, aquí es muy interesante. En un caso tenemos un liderazgo que no está dispuesto a pagar el precio de la alternancia en la democracia, y en el otro caso un líder que para resolver su problemática personal convoca por lo menos a 4 elecciones, ¿no? Como alguien decía, estoy refiriéndome a las elecciones con Netanyahu de Israel. Entonces, ¿hay o no hay un traslape? Yo creo que a nivel de construcción de significado sí lo hay, obviamente. Esto es, lejos estaríamos nosotros de imaginar o acusar colectivamente al pueblo palestino como un pueblo con vocación antidemocrática. No lo oímos eso, pero su liderazgo no ha estado dispuesto a pagar el precio de la alternancia. Entonces aquí encontramos cómo los intentos de relacionar han sido básicamente en la búsqueda para combatir algo que es una realidad, que es la reemergencia de expresiones antisemitas. Una gran virulencia en Europa, todos muy sorprendidos. Tú iniciaste, Pedro, señalando estos episodios en Estados Unidos. O sea, todos vimos las imágenes, los grupos que están radicalizados, las interconexiones entre el supremacismo blanco, entre los grupos neonazis, las conexiones que se pueden dar. América Latina ha tenido, so far, vamos a decir, una mayor conexión entre movimientos antiglobalistas, si vamos viendo Brasil, Argentina y hacia arriba, más que con grupos neonazis, pero también tenemos que entender que la configuración política de América Latina ha llevado a momentos donde el tema, digamos, de alianzas con Irán, el lugar de Irán en América Latina, el lugar de fundamentalismo musulmán ha tenido un rol. Entonces, esto es lo que yo diría. La crítica está reflejando, diría yo, la palabra sería la distorsión misma de la problemática, ¿correcto? Podríamos sumar elementos, pero esto es lo que yo quiero decir. Este ha sido el sentido. Bien, continuamos con las preguntas que son bastantes y quisiera que pudiéramos comentar al respecto. La que sigue es, ¿cree que los judíos deberían participar como colectivo en los debates acerca de las deudas que tienen los inmigrantes de origen europeo para con los pueblos originarios y afrodescendientes? Sí, ¿en qué términos? Otra vez, perdón. Sí, ¿cree usted que los judíos deberían participar como colectivo en los debates acerca de las deudas que tienen los inmigrantes de origen europeo para con los pueblos originarios y afrodescendientes? Bueno, yo diría es una pregunta que yo la respondería digamos, para ser muy puntual, porque es compleja en lo siguiente. O sea, ver a la inmigración judía como parte de una inmigración blanca, colonialista, expansiva hacia América Latina, me parece que es un error de perspectiva. Ciertamente no lo vería cuando viene una expansión durante la conquista. Pensemos que quienes llegan son los expulsados de Europa, los judíos, España, que no son reconocidos como europeos, que hay toda una visión de la pureza de sangre. Entonces,
tratar de verlos como representantes de ese momento o parte activa me parece un poco, no un poco, muy ahistórico. Pensar que quienes llegan a partir del siglo XIX y XX, fines del XIX y XX, que responden esencialmente a la necesidad de encontrar espacios alternativos. Sobre todo lo estoy planteando del judaísmo europeo, pero no solo. Con la desintegración del Imperio Otomano se dará. Ahora, en estos dos casos, diría yo, y en el siglo XX, cuando vimos de los 20 a los 40, que es el tema propiamente migratorio, el judío aparece como un grupo específicamente racializado y marginado. Entonces, yo creo que si lo que planteamos es si habría un solidarizarse con lo que ha sido la situación subalterna de un pueblo y una cultura que ha sido subalterna, como es el caso judío, me parece, vamos a decir, adecuada. Me parece que lo que hoy vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, como puede ser la solidaridad con todas las demandas de Black Lives Matter, etcétera. Pero no olvidemos que quienes se solidarizan fueron vistos como subalternos y marginados. Entonces, me parece que lo que yo traté de decir es que tenemos que ser tal vez un pensamiento más histórico, ¿no? O sea, yo creo que no hay causas que no ameriten solidaridad cuando se tratan de grupos marginados, pero hay que saber exactamente dónde ubicar. Por eso me detuve con esa visión de explotación alimentada por las derechas y por las izquierdas que construyen la modernidad europea y la latinoamericana luego. Claro. Y de hecho la pregunta termina con un condicional. En caso de que sí, ¿en qué términos? Y creo que pues, ya se dio trámite a la pregunta. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál sería su lectura de la posición antisemita ante estos tiempos de pandemia y contingencias? Y creo que comienza con un ejemplo. La sensación de la doble pertenencia, nacionalidad es nuestro acceso o no a vacunación intracomunitaria y su coordinación para mantener una comunicación e unificación. Pero en general eso sería la posición antisemita en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo creo que los tiempos de pandemia son tiempos, como hemos visto a lo largo de todo este año, donde se exacerban las frustraciones, se exacerban las decepciones en torno a cómo esto se está manejando, y siempre en esto ha dado lugar a la efervescencia de prejuicios. Ahora, si entendí bien la pregunta, diría, en primer lugar, que sería responsabilidad de los estados y los liderazgos, todos de América Latina, de poder suplir atención a su población. Esto me parece muy importante. Y sí, hay grupos que al no encontrar este apoyo en el Estado van generando, como sería el caso judío, pero no solo él, asociaciones voluntarias. El voluntarismo que compensa la ausencia de políticas públicas, sea en la salud y en la educación, bienvenidos. O sea, esto es lo que yo vería. Definitivamente, yo estoy convencida que hoy por hoy la complejidad social es tal que no puede ser solo abordada por un actor como puede ser el gobierno. Tiene que ser la sociedad, tienen que ser los sectores diversos, privados, las ONGs, los diferentes grupos, etcétera. Entonces, yo diría que aquí sí hay un llamado a ser todos conscientes. Yo leía
leí algo que me pareció dramático ayer, que se dio anteayer en Argentina, en esto de otra vez las redes sociales, alguien que señalaba que en el caso de Israel había de algún modo un monopolio por haber podido dar vacunas a su población. Yo creo, esto me parece es un prejuicio muy serio. Lo que yo estaría esperando es que todos nuestros países y liderazgos nos protejan y nos cuiden. Y si nosotros como grupos sociales podemos también organizarnos para dar respuestas a carencias y deficiencias, adelante, de eso se trata, me parece. Muy bien, gracias. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando el seminario, pero no quiero dejar pasar una última pregunta que creo que es importante. Bueno, es como un círculo, regresamos al inicio, pero sería un buen cierre. Si usted pudiera comentar referente al uso del antisemitismo y la xenofobia como arma populista para logros políticos, y se cita el ejemplo de Hungría actualmente. Claro, pues sí. La respuesta está en la pregunta, ¿correcto? Hay regímenes que han utilizado precisamente la imagen del enemigo interno como causante de problemas, ¿correcto? Y el judío ha servido históricamente esa función. Entonces, lo que hoy tenemos es la necesidad de estar atentos a que la retórica puede ser oficial. El tema de la deslealtad emerge, lo vimos en Estados Unidos en los últimos años, en la presidencia de Trump, cuando él acusó a los demócratas de ser desleales con su otro estado. Me pareció una aberración, si recuerdas, correcto. Solo pueden ustedes votar por los republicanos, porque si quieren ser leales a nosotros, así tiene que ser. Aquí el riesgo está presente. Y hoy por hoy, tal vez porque, como tú, Pedro, los espacios que tenemos son espacios donde interactuamos con colegas, donde nosotros apostamos a un diálogo de mayor comprensión, de empatía, etcétera. Sí me preocupa esta visión desde teorías progresistas, de una visión nuevamente tan maniquea de ver al judío en una sinonimia que recupera lo más, yo te diría, ortodoxo e intolerante de un marxismo que ya no tiene lugar, correcto. Entonces, esto es lo que yo diría básicamente. La respuesta última que podría ser es que la amenaza existe, o sea, históricamente ha existido y en parte creo que se trata de alianzas que se dan dentro de sociedades entre diferentes grupos que persiguen también, como toda sociedad compleja, diferentes objetivos, ¿correcto? O sea, yo no tengo duda, para regresar a Argentina, al sur, yo no tengo duda que el ataque a la AMIA, a la institución comunitaria, fue un ataque a la sociedad argentina. Lo que tampoco tengo duda es que ese ataque decide hacerse en una institución judía. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener claro, digamos, que cuando más cuidadosos, cuando más propensos a entender los riesgos de tropos, de imágenes, de concepciones históricas que se heredan, se repiten. Los legados se construyen en los diferentes presentes, ¿correcto? Si una vez era entre liberales y conservadores, hoy sí aparece entre, obviamente, visiones diferentes de lo que puede ser proyectos económicos de desarrollo, alianzas regionales,
redefinición de alianzas a nivel global. Esto es lo que diría, ¿no? Claro, tal vez concluiría que no tengo duda que quien está hablando, y esto me es muy importante decirlo, es alguien que, como podríamos decir, reúne muchas cualidades de otredad, ¿no es cierto? Me refiero al contexto de México, es argentina, es judía, es mujer, y está en una facultad donde hay posturas muy radicales y sin embargo hemos construido una vida en ella. Entonces es precisamente desde esa responsabilidad de que es necesario construir aquellas alianzas que nos permitan como ciudadanos, con nuestras identidades globales particulares, con nuestras conexiones también transnacionales, con estos lazos de cohesión, pues bogar por construir un mundo menos prejuicioso, me parece, menos violento. Muchísimas gracias, doctora Boxer. Se nos acabó el tiempo. Ha sido una presentación increíble, fantástica. Yo espero que no sea la última vez que podamos colaborar. No, Tiene la invitación permanente. Y bueno, al resto del público también les agradezco y los invito para que nos acompañen en 2 semanas en el próximo seminario de la serie, donde tendremos de invitado al doctor Felipe Duarte de Portugal. Sin más, muchas gracias a todos, en serio, a quienes me acompañaron desde tantos lugares. Algunos rostros pude identificar, estaba más centrada en mis diapositivas, pero veo algunos rostros muy queridos y a todos un saludo. Y gracias a ti, Pedro, y a ti, Charles, si has podido, y a ti, Martín, que has sido nuestro traductor al inglés, por petición explícita de Pedro de que sea este seminario en español. Así que gracias, realmente fue un gusto. Igualmente, doctora, que estén muy bien. Y gracias y los esperamos a todos en 2 semanas. Hasta luego. Cuídense mucho.